El Barça Lassa recibe al Fuenlabrada, 6, Movistar Deportes, con muy buenas sensaciones tras el triunfo ante el Zalgiris el pasado jueves. Pero a la confianza que da siempre un triunfo trabajado como el logrado ante el conjunto de Šarūnas Jasikevičius, hay que añadir el hándicap que supone para todo el equipo regresar a la competición doméstica tan solo 48 horas después. Los hombres de Svetislav Pešić reciben a los madrileños sin margen de recuperación ni tiempo para preparar un partido ante un rival que ganó a los azulgranas en su pista esta temporada y mirando de reojo la Copa del Rey, competición que empieza la semana que viene. De hecho, el Fuenlabrada es uno de los 3 equipos que ha superado al Barça esta temporada, 79-73, pero en su debe están las estadísticas que dicen que en sus 21 visitas al Palau Blaugrana, el Fuenla jamás ha conseguido la victoria. Si nos centramos en las dinámicas de ambos conjuntos en la Liga Endesa, los dos llegan en momentos diferentes. Si bien el Barça cosechó una dolorosa derrota ante el Tenerife en su último duelo ACB con una pobre actuación, 63-57, el Fuenlabrada llega tras imponerse al Estudiantes. Del mal partido en Tenerife al trabajado triunfo ante el Zalgiris hay un dato que describe el mal partido de los azulgranas en las Canarias. Entre Singh-Galtan, Serapín y Tahamik solo anotaron 10 puntos. Pero lo bueno del deporte es que siempre te da oportunidades para enmendar errores y el partido de Euroliga ante el Zalgiris fueron 4 los jugadores que llegaron a los 10 puntos, Eurtel, Oriola, Tahamik y Serapín. Pešić espera hoy esta versión de sus hombres. Además, el Barça se enfrenta a la peor defensa de la Liga Endesa, algo que siempre es una ventaja para el equipo que con sus promedios anotadores se coloca como segundo mejor ataque. Especial para Roland Smits. Sin duda será un partido muy especial para Roland Smits, quien llegó al Barça esta temporada procedente del Fuenlabrada. El año pasado estaba con estos mismos jugadores y ahora estoy en el otro equipo. El Baxi Manresa busca venganza en la pista del Unicaja. El Baxi Manresa se desplaza a Málaga para encarar a un Unicaja que les dio un disgusto en la primera vuelta. Los malagueños se impusieron el no con Bosch tras remontar un duelo que habían encarado bien los de Joan Peñarroya. Los manresanos, que viajan con la duda del base Kouri Fischer con un esguince, buscarán su tercera victoria consecutiva en Liga Endesa, lo que supondría igualar a su rival en la tabla clasificatoria.